Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarles en este nuestro martes educativo, en un conversatorio académico más, en el cual pues logramos coincidir en esta tarde una vez más con todos ustedes y para ello les doy la bienvenida a mis compañeros Luis, Angie, Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Listos, ya aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Excelente. Buenas noches, amigos. Pues un gusto coincidir con ustedes. Queremos compartir con nuestros seguidores nuestros datos de contacto, a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, los comentarios, todo aquello que nos permita retroalimentar este trabajo que realizamos cada 8 días. Nos será muy grato poder contestar todas y cada una de sus inquietudes. Recordarles además que, bueno, pueden solicitar también su constancia de participación, la cual tiene valor curricular y bueno, pues es muy importante que también lo puedan tomar en cuenta. Además, pues comentarles que hoy estamos muy contentos, logramos terminar un mes más con todos ustedes, contentos también porque tenemos una noticia que compartirles, que ya nos pueden seguir y encontrar en YouTube, que es justamente hoy que estamos estrenando esta plataforma que ya desde días anteriores estábamos pues con esta inquietud y pues ya se ha logrado. Entonces, bueno, pues poco a poco la intención siempre será mejorar más de todos ustedes que nos siguen, pero pues para que también ahí tengan este dato. Y además también contentos porque pues una vez más a de acompañarnos en este conversatorio y bueno, pues eso también nos da gusto de poder coincidir una vez más con ella para enriquecer todos y cada uno de los comentarios que se puedan ir compartiendo. Y finalmente, bueno, pues recordarles que justamente no podía faltar dentro de nuestra serie Responsabilidad Social del Docente, pues ese tema relacionado justamente con la conciliación y la negociación. Todos sabemos que, bueno, dentro del campo educativo o en las instituciones, bueno, pues existen momentos en los cuales los diferentes actores pueden estar sujetos a ciertas circunstancias que favorezcan de manera equitativa, bueno, pues las relaciones. Pero para eso, pues bueno, aquí tenemos a los expertos que nos van a ir ahí dando todas sus experiencias respecto de este tema que es sumamente importante en el ámbito educativo. Y para ello, pues le voy a pedir a Miguel, como siempre, que nos haga el favor de una breve introducción a este tema y bueno, a partir de ahí ir compartiendo todas sus aportaciones que han preparado para esta noche. Adelante, Miguel, te escuchamos. Claro que sí, amiga, muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente con todos ustedes, sin falta. Ya llevamos bastante tiempo sin inasistencias, así que bueno, celebro que estemos todos reunidos hoy. Le ponemos tache a Ian, que otra vez faltó, pero bueno, a donde estés, amigo Ian, esperemos te encuentres muy bien y te mandamos saludos y nuestros mejores deseos. Y regresando al tema que nos trae el día de hoy, ya hemos platicado desde que iniciamos este 2024, con que la responsabilidad social incluye al profesor y el docente es un agente importantísimo en esta transformación social, en este triple impacto que estamos buscando de lograr mejorar tanto la cuestión económica, la cuestión ambiental y la cuestión social como un todo. Y hemos platicado sobre la comunidad, sobre la importancia que es una comunidad. Y mencionamos la semana pasada que cuando yo formo parte de una comunidad, no basta decir, es que todos queremos lo mismo. No, todos queremos lo mismo, pero para todos. La ventaja de estar dentro de una comunidad es que nadie avanza usando a los demás. No hay una competencia, no hay un aprovechamiento, todos cooperamos, todos trabajamos para que todos tengamos lo que estamos buscando. Pero es muy posible que al momento de que tú quieras formar parte de una comunidad, no te agrade o no te guste mucho lo que te corresponde hacer. Por eso, un elemento fundamental para poder ingresar a una comunidad es saber negociar. ¿Y quién nos debe de enseñar a negociar? ¿Los padres de familia, la sociedad o es el docente el que tiene que encargarse de enseñar a sus estudiantes a negociar? No sé qué opinen ustedes, colegas, pero yo creo que no podemos formar parte de una comunidad si no entendemos cómo funciona, si no entendemos cuáles son sus objetivos,
porque podemos simplemente decir que sí quiero formar parte, podemos decir, cuenten conmigo, pero es un error ingresar a una comunidad en la que no tenemos claro ni qué es lo que realmente quieren ni cuáles son sus reglas. Entonces, yo creo que el profesor tiene que enseñarnos a negociar si queremos ser ciudadanos de bien, si queremos formar parte de esta sociedad, si queremos compartir y ser solidarios, necesitamos aprender a negociar. Pero no sé qué opinen ustedes. Esa es mi postura. El profesor tiene que enseñar a negociar. ¿Cómo ven? Pues buenas noches, sí. Creo que tienes razón, Miguel. Ah, como, como una característica que tiene precisamente el docente al inicio de una cátedra o al inicio precisamente de esa actividad de participación o de intercambio de conocimientos, pues sí, una característica que debe de tener es el que debe de sentar las bases de cómo va a ser esa participación, cómo los alumnos y cómo él mismo en comunión o en conjunto van a participar. Entonces, definitivamente tiene que sentar esas bases. Y bueno, pues de allí ya va cada quien tomando su rol. Y bueno, en esa participación habrá que entender nosotros como miembros de ese grupo qué reglas, qué normatividad, qué valores, qué tiempos, etcétera, todos los elementos de cómo vamos a hacer esa participación. Entonces, pienso que sí, como líder de la clase, vamos a decir, no es exactamente el catedrático o el docente, pero sí como líder de la clase, tienen que sentar esa normatividad, esa regla de cómo se va a participar en esa comunidad. Entonces, sí, cuando hay cuando hay ¿cómo se podría decir? Cuando hay ese convencimiento de parte de todos por participar, entonces se puede entonces hablar de una comunidad. Sí, Bueno, no podemos entrar a una negociación sin negociar. Adelante, Angie. Sí. perdón, bueno, cuando supe que íbamos a hablar de este tema, me puse a repasar nuevamente un libro, el del negociador de Arturo Elías Ayub, que es un libro que está más encaminado para los emprendedores, para las personas que están en el medio de los negocios. Pero en su introducción él menciona algo que es, bueno, es gracioso, pero además cierto. Habla de que nadie puede escapar de la muerte y de los impuestos, y decía que tampoco podíamos escapar de la toma de decisiones y de la negociación, y entonces nos hacía como esta reflexión para que entendiéramos que la negociación no era exclusiva de quien se dedica a hacer a lo mejor alguna actividad económica o comercial, sino que es algo que va a todas las áreas de la vida. Ahora mismo yo lo tengo en casa con un pequeño, donde me toca negociar para poder llegar a acuerdos. Sobre todo, voy a retomar desde la crianza positiva o la crianza responsable. Ya no podemos estar en el papel de la imposición y porque lo digo yo, porque no podemos educar desde el miedo o desde el abuso de poder. Entonces, desde muy pequeño nos toca empezar a negociar. Entonces, creo que gran parte de la responsabilidad empieza en casa con los padres, pero a lo mejor hay muchos padres en este momento que fueron educados quizás desde parte donde tocaba estar en la posición de nada más tenían que obedecer, entonces a lo mejor nadie los enseñó a negociar. Entonces creo que esa es una parte importante del docente y de las instituciones educativas. A lo mejor hubo un momento en que hubo como mucha difusión a la escuela de padres. Ojalá que se siga llevando a cabo estos proyectos para que puedan apoyar a los padres de familia, padres y madres de familia. La otra parte es también la capacitación para los docentes. Creo que cabe mencionar el desarrollo de las habilidades blandas. A lo mejor colocarla desde la parte de la comunicación, desde esta parte de la comunicación asertiva, liderazgo, para que desde ahí puedan llevarlo a cabo en las aulas y a lo mejor lo empiecen pues enseñando desde el ejemplo. Entonces es como mi primera reflexión, y creo que una negociación ideal sería la del ganar-ganar si nos vamos desde esta parte asertiva. Ahora, cuando no siempre es posible, creo que ahí es donde podemos empezar a debatir, ¿no? ¿Qué opciones podemos tener?
Sí, porque como bien lo dices, a veces a los papás les toca ser los que enseñen a negociar, pero si ellos tampoco lo saben hacer, pues se le ven difícil. Y en México, no sé qué opinan ustedes, pero México se está transformando. México está abandonando esa postura de estar agachado, de ser sumisos. Los mexicanos ya, yo he notado que estas generaciones vienen con un quererse comer al mundo, con esta hambre de ser empresarios, de ser emprendedores. Entonces, ya no aplica en México el tema de se dice porque yo lo digo, se hace porque yo lo ordeno. Eso ya no funciona en México. México ya es un país que está saliendo adelante, que está creyéndosela, que puede. Y por eso es que iniciamos esta temporada de responsabilidad social, porque el docente tiene que ser impulsor de esta nueva actitud. Pero si no queremos que nos den órdenes, si no queremos que nos digan qué hacer, entonces tenemos que aprender a negociar. Porque así como yo no quiero que me digan qué hacer, el otro tampoco quiere que yo le diga qué hacer. Entonces estamos pasando a un nuevo nivel de entendimiento, de raciocinio. Ya estamos dejando atrás los estereotipos de autoritaristas y estamos entrando a una nueva época de negociación y conciliación. Pero bueno, la conciliación la vamos a ver en un segundo momento. Primero aprendamos a negociar, porque para los que nos están viendo, quizás digan, bueno, pero ¿qué es un negocio? ¿Es abrir un local? ¿Es vender algo? No. Una negociación es cuando ambas partes ganan, cuando hay un quid pro quo. Si vamos a poner un ejemplo, un matrimonio es una negociación, porque ambas partes quieren ganar, ambas partes quieren desarrollarse, quieren crecer, quieren ser felices. Si estamos en una relación donde uno gana más que el otro, aprovechándose además del que no gana, eso no es una negociación. Eso no es un matrimonio, eso es un aprovecharse, es una estafa. Así que pues México está entrando a esta nueva etapa y o aprendemos a negociar o no vamos a seguir siendo exitosos en este país. En este país las reglas del juego han cambiado y tenemos que aprender a negociar, porque ya no se vale que solo ganen unos. Ahora ya estamos con la idea de todos tienen que ganar, que básicamente es la idea que venimos trabajando con ustedes desde el programa pasado con lo de la comunidad. Para que México sea una comunidad, debemos de ganar todos. Por eso es importante aprender a negociar. ¿Cómo ven? Y yo creo que esta parte me llevaron a la reflexión, a mí ya no me tocó, ¿no? Pero cómo esa imagen del docente, porque justamente estamos hablando de esta responsabilidad social, ¿no? En esta serie, pero si recuerdan, pues antes era que con la regla, que si te jalaba la oreja, y lo decía Angie ahorita, o sea, ya no podemos educar desde el miedo. Entonces, si nos vamos a esa idea en las aulas o al interior del aula, pues justamente desde ahí comienza esta parte de tanto el respeto, sí, pero también de esa negociación, o sea, ya no podemos forzar porque lo digo yo y porque yo soy el profesor y porque lo digo yo y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, desde ahí considero que justamente este tema comienza pues a aplicarse porque quizá los docentes y también los padres de familia que nos estén escuchando, pues digan, oye, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo aterrizarlo? ¿Cómo en el día a día poderlo llevar a la práctica? Entonces yo creo que sí es muy importante. Me llevaron a ese recuerdo, ¿no? Que muchos pues lo veíamos, ¿no? Incluso quizá a alguien le tocó, a nosotros ya no tanto, a nuestras generaciones, más sin embargo, como todavía la imagen del docente de, wow, o sea, un ser superior a mí, y no porque ahora se falte a ese respeto, sino que más bien ya lo ves como con más camaradería, como con más humano, ¿no? O sea, entonces sí como profesor, no, no podías, wow, ¿no? Es el máximo. Decía, ¿es verde? Sí, sí es verde, ¿no? Tenían que decir los alumnos. Y hoy en eh, pues en este cambio justamente del que hablas, Miguel, pues efectivamente ya a un chico y que ustedes trabajan con muchos de ellos, ya no tan fácil lo convences de que sea verde o de que él diga, ah, sí, sí, es negro y me quedo con esa idea, ¿no? Entonces, desde ahí es fundamental tomar en cuenta esta parte para llevar a cabo la negociación, ¿no? Y de ahí que les sirva a los chicos para su futuro, como decía
Angie, con estas habilidades blandas, pues también en sus entornos laborales próximos, pues también les tiene que servir para negociar. Si acostumbramos también a veces yo he escuchado mucho, ¿no? Ay, es hijo único, hace todo el pinche, le tienes que conceder, pues también en la negociación, trae el tolerante, ¿no? Y decir, no puedo hacer mi santa voluntad en todo lo que yo quiero, ¿no? La parte. ¿No? Sí, el maestro ya no puede llegar y decir, inténtenlo, no me quieren hacer caso, inténtenlo. Intenten decir, esto se va a hacer porque yo digo y a ver cómo te va. Porque los muchachos de ahora es perdón. Y pues usted qué se cree, pues quién dijo, si yo tengo mis derechos y no me hable así, no soy usted opresor. Y claro, hay profesores que se están enfrentando a una nueva actitud de los alumnos y el maestro llega diciendo a la sala de maestros, oigan, ¿y qué tal les fue a ustedes con este grupo? Porque no obedecen. Y yo lo escucho en mis colegas, es que no obedecen, no hacen caso, seguro son un peor grupo. Y yo muy contento digo, que te pasa, es el mejor grupo que hay en la escuela, porque yo sé negociar y de eso se trata de aprender a negociar, ya no se trata de imponer. Pero Luis sonrió hace rato cuando dije esto, ¿no? Seguramente te han tocado alumnos que ya no se contentan, ya no se conforman tan fácilmente, ya no están tan abiertos a recibir instrucciones, ¿no? Ahora quieren sentirse empoderados, que su educación, ellos también pueden intervenir y tomar decisiones, ¿correcto? Por eso es importante negociar. Sí, fíjate que escuchándolos y reflexionando un poquito todo lo que estamos mencionando, sí, efectivamente, tenemos que entender como profesores que la sociedad sí está cambiando. Sí, la sociedad ha venido evolucionando de una manera que hoy se cuestiona todo. Hoy los muchachos se cuestionan todo. Hoy no puedes entrar a un salón de clase con una actitud autoritaria, porque vas a tener inmediatamente un bloqueo, porque hoy las generaciones son cada vez más reactivas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Pues el docente tiene que leer la evolución, tiene que leer ese cambio, lo tiene que venir ya leyendo desde hace tiempo. Entonces, sí, efectivamente, los alumnos hoy tenemos unas generaciones son polvorines, no puedes tocar algo trascendente porque inmediatamente se te puede ir de las manos. Entonces, no hay como la mejor herramienta que la negociación. Y yo para la negociación me gustaría comentar a nuestro público que la negociación se deriva, o bueno, se lleva a la práctica entendiendo qué es lo que quiero lograr. Y desde el punto de vista jurídico, un convenio, un contrato, es un acuerdo de voluntades, según el argot jurídico. Y eso hay que entenderlo nosotros en la clase. Primero hay que establecer ese convenio, hay que establecer ese contrato o ese acuerdo de voluntades. ¿A dónde queremos llegar? ¿O a dónde deseamos, hasta dónde deseamos que haya participación de parte de todos? Entonces, todos tienen que acordar que sí va a haber participación, incluyendo el profesor. Y el profesor también tiene que aceptar en ese acuerdo de voluntades que todos van a opinar, mal o bien, todos tienen derecho a opinar. Entonces, poco a poco vamos estableciendo esas reglas para poder llegar a una negociación de, ok, yo les dije esto es lo que podemos hacer y esto es lo que no podemos hacer. Y todos tenemos que acordar o tener ese acuerdo de voluntades de respetar la negociación o el punto que se está logrando. Desafortunadamente, creo que no todos tenemos esa capacidad de negociación y habemos profesores ahora sí que podemos decir de la vieja guardia, que se nos olvida poder establecer esos convenios, ¿no?
hay momentos en que se nos olvida y hay momentos en que necesitamos reflexionar. Vuelvo a insistir, el profesor tiene que, a la par de ir leyendo esta evolución de las generaciones actuales, también tiene que recordar que tiene que llegar preparado para su clase. Tiene que preparar esa negociación al inicio de cualquiera de sus clases, ¿no? Donde vaya a haber una polémica, donde vaya a haber una discusión, donde seguramente el tema puede llevarte a una disertación algo fuerte. Tienes que estar preparado para eso. Sí. Adelante, Ángel. Quisiera como ampliar esto que estaba comentando Luis, es que es súper importante, ¿no? Tener bien claro qué sí es negociable y qué no es negociable también, sobre todo para evitarle al profesor, digo, creo que sí se puede preparar las negociaciones, pero también estoy pensando, en el tiempo en que estuve yo frente a grupos, sobre todo con los más jóvenes, situaciones inesperadas, donde tienes unos segundos para tomar decisiones, y entonces creo que tener bien claro lo que es negociable y lo que no es negociable es algo que nos puede llevar al éxito. Y también es para evitar como que los estudiantes también hagan un mal uso de ese poder de decisión. O sea, recuerdo casos terribles donde es cualquier cosita que no les gustaba y parecía que podían correr profesores. Y cuando empiezan a hacer eso, coordinadores, hasta el mismo rector puede salir, ¿no? Cuando se les deja que vaya creciendo. Y además se sienten como muy fuertes, como que todo lo pueden, pero lo peor es que están perdiendo totalmente, o sea, se pierde el objetivo por el cual están ahí. Entonces, creo que eso es uno de los puntos claves a recordar, y que también es negociación, no está peleado también con disciplina. Estamos de acuerdo que no podemos seguir como en la vieja escuela con disciplina absurda a veces, o con reglas absurdas, pero que también tenemos que partir de ciertas reglas de convivencia. Perdón, Sí, y esas reglas se propósito, establecen dentro de la negociación. Yo creo que tenemos que iniciar. no, decía yo a propósito de lo que dice la doctora Ángeles, hay que tener cuidado con el grupo, es decir, el grupo en sí adquiere fortaleza. Y esa fortaleza hace que los demás, o los más violentos o los más reactivos, se sientan empoderados. Entonces, cierto, sí hay que estar muy bien preparados para los imprevistos. Eso lo tenemos claro. Pero cuando tú llegas a un grupo, hay que tener esa capacidad de leer al grupo rápidamente y ver quiénes son los líderes, quiénes son los que van a aventar la piedra y van a esconder la mano, y quiénes son los que son tranquilos. Entonces, hay que hacer mucho ejercicio de ver a los muchachos, estarlos observando. Entonces, pienso que el maestro, en el momento en que hace su presentación, es cuando va a establecer esos momentos de negociación, y va a establecer esos parámetros de disciplina de los que nos dice Ángeles aquí en su comentario. Y entonces, ese es el momento en que nosotros podemos medir qué tan fuerte es la influencia del grupo. Y hay que, pues lo hemos platicado en otros conversatorios, hay que ser un poquito, pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo pudiéramos decir? Receptivo de ver qué tan rápido o qué tan fuerte es la sinergia que tiene el grupo. Porque si efectivamente, si le damos mucha cuerda, podemos tener un grave problema ahí de disciplina, de respeto, etcétera. Porque incluso entre ellos mismos, en la relación que podemos ver, cómo se hablan o cómo se miran, nosotros podemos ver que allí puede haber algo crítico, ¿no? Perdón, adelante, Miguel. No, al contrario, es que las reglas se establecen durante la negociación. O sea, la negociación es un proceso que inicia en un momento y termina en otro, pero la cuestión de las reglas, de lo que sí se va a tolerar y de lo que no, va en medio de este proceso. Hasta que se aceptan las reglas, es que la negociación, digamos, se acaba. Da inicio el periodo posterior. Por eso yo creo que es importante que pasemos a cuáles son los elementos
de una negociación, ¿no? Como los pongo aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué debe de incluir. Y el primero yo creo que es bastante obvio, ¿no? Pues necesitamos personas involucradas o partes. Cuando nosotros llegamos a un salón, de entrada hay dos partes. La parte que quiere enseñar y la parte que se supone quiere aprender. Y a veces al revés, el que se supone que quiere enseñar y el que quiere aprender. Entonces tenemos dos partes a la entrada. Número dos, los intereses. Porque uno podría suponer que el profesor solo tiene el interés de enseñar y el alumno solo tiene el interés de aprender, pero eso es bastante ingenuo. Hay muchísimos intereses que están ahí y necesitamos nosotros sacarlos a la luz para ver si puede haber o no una negociación. Una negociación no es un acto de magia. O sea, hay intereses que son incompatibles o inalcanzables. Y ahí es donde, repito, tiene que entrar la madurez y experiencia del docente para mediar estos intereses, ¿no? Y pasamos al número 3, que es el establecimiento de objetivos. Ya que analicé los intereses, bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, tanto en lo individual como en lo colectivo, para que nuestros intereses sean satisfechos? Obviamente hay muchos más elementos, pero me gustaría escuchar a mis colegas qué opinan de estos primeros 3. Repito, hay partes interesadas y solo mencioné 2, porque si le agregamos la institución como una parte y los padres de familia como otra, ya tenemos 4 partes, porque cada una de estas tiene distintos intereses. ¿No es cierto? A lo mejor lo que el hijo quiere no es lo mismo que lo que el papá quiere, que lo que la institución quiere, que lo que el docente quiere. No sé si les ha pasado que a veces llegas tú con miles de ideas innovadoras, quieres transformar la educación y la institución te dice, no se puede, o luego vemos, o es que eso no, porque, o es que si lo permito contigo, los demás también van a querer. Entonces, necesitamos lograr conciliar los intereses, ver cuáles sí se pueden cumplir y entonces pasar a los objetivos. Ok, ¿qué vamos a hacer para alcanzar nuestros intereses? ¿Cómo ven? Estos primeros 3 elementos. Bueno, sí, es interesante, interesante estos puntos que tú mencionas. Yo agregaría, porque creo que es necesario para efecto de establecer esos parámetros de lo que sí se puede y de lo que no se puede, tanto en los intereses como en los objetivos, marcar ciertos límites. Es decir, hasta dónde puede llegar un objetivo y hasta dónde puede llegar un interés, ¿no? Si tú coordinas, si tú quieres, tú planteas con tu grupo, ok, ¿qué les interesaría? Este es el tema y esta es la materia y qué es lo que a ustedes les interesa que sepamos de esto. Pues si alguien sale con un interés fuera de lo que tú puedes trabajar dentro de clase, pues no lo podrías aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que yo agregaría ese punto de poder marcar o de tener esa capacidad de poder visualizar esos límites que necesito para yo poderle decir a los alumnos, esto sí se va a poder y esto no se va a poder cumplir. Entonces, estoy de acuerdo, objetivos es ok, intereses está muy bien, las personalidades de cada alumno, bueno, entendiendo que se trata de uno que va a estudiar y uno que va a aprender, o viceversa, los dos tenemos las mismas posibilidades, bueno, que sí se va a poder y que no se va a alcanzar, porque hay que ser claros, hay que estar bien parados en la tierra, no buscar, no por el hecho de que le vas a dar un conocimiento, eso lo va a hacer rico para toda la vida. No, o sea, ese no va a ser algo alcanzable, ¿no? O sea, te voy a dar un conocimiento que te va a servir para algo más. Eso creo que es lo que digo, sería como un ejemplo, ¿no? No sé, Ángeles, si estás de acuerdo, pero bueno, adelante. De acuerdo con lo que han dicho ambos sobre las partes y sobre todas estas reflexiones que están haciendo. Ahorita se viene a la mente un caso típico, sobre todo universitario, ¿no? A los estudiantes les gustan mucho los viajes de prácticas. Y claro que es el docente por delante para negociar con el grupo al lugar, negociar con la institución permisos, negociar seguros para salir, negociar con la empresa o con las empresas que se van a visitar,
negociar con los padres, porque aunque estamos con mayores de edad, pues, ya los tomamos en cuenta. Además es dónde va a salir el financiamiento. Ahí es donde vienen los problemas, que es muy buen viaje de prácticas hasta que decimos, sale en tanto. Y entonces ahí también, creo que no es una parte, creo que es a lo mejor, tiene que ver con los límites y con las reglas, las consecuencias de no alcanzar acuerdos. Hablando de este caso en el que viendo se necesita un mínimo, porque primero sí, todos muy emocionados, pero cuando no pagan el número mínimo para que nos den los gastos, ¿qué ocurre? El plan se nos puede venir abajo, o si no traen permisos firmados, o si no tienen, ¿cómo se llama? Pues, ¿qué ocurre? Me viene a la mente cuando lo llevé a una fábrica, una envasadora, aquí tiene un reglamento sumamente estricto y recuerdo haber repasado la regla 1 y 10 veces y ahora llega gente que no lleva el calzado que se ha pedido, que no cumplen con los requisitos de seguridad y entonces no dejan pasar, no se cumplen con los... No estoy poniendo a lo mejor un ejemplo de muchos que se pueden dar en estos grupos de mujeres que se dedican a comercializar, que una mamá ayuda a pasar la graduación, ¿no? Y entonces nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos o sea, justamente negocios donde va más allá del negociar, es solamente entre a veces es una con grupo o con grupos y es difícil que alcanzar como objetivos y que todos queden satisfechos, ¿no? Sí, por eso necesitamos ver que una vez que ya se establecieron los objetivos de la negociación, que ya tomamos en cuenta los intereses, pasamos al siguiente trío, que son las alternativas. Y es que a lo mejor los intereses que yo quiero no coinciden con los demás o los objetivos no siento que realmente sean los míos. Entonces necesitamos empezar a ver alternativas. Un buen profesor debe buscar siempre alternativas, debe de ver la manera de lograr, porque recordemos que un profesor no está ahí ni para lucirse, ni para sentirse el todopoderoso, ni lo sé. El profesor es un servidor. Por eso esta serie se llama Responsabilidad Social, porque el profesor es un servidor, se debe a la sociedad. Entonces, el profesor debe de tener como su principal prioridad enseñar, formar profesionales. Entonces, si el profesor no tiene la capacidad de buscar alternativas, no va a cumplir con esa finalidad y va a terminar imponiendo su autoridad. Y saben que últimamente son unos inmaduros y no se ponen de acuerdo. Cuando el profesor al explotar así, pues ya demostró su inmadurez. Número 5, el poder que decía Angie. Ok, ya nos pusimos todos de acuerdo, ya vimos alternativas, aceptaron, sí. Ahora, ¿se puede o no se puede? A lo mejor en la clase dijeron, profesor, proponemos que la evaluación final no sea un examen. ¿Qué te parece si hacemos una salida, no sé, a las oficinas de Google? Ahí el maestro va a decir, pues deja ver si se puede. Deja hablar con la institución si nos van a pagar o ustedes pagan los viáticos y qué onda con lo que decía Angie. Para poder llevar a cabo una negociación debemos de ver qué se puede hacer y qué no. Profesores, no andemos prometiendo cosas que no podemos cumplir porque quedamos mal. Un negocio se viene abajo si lo incumplimos. Entonces debemos de ser bien conscientes y decir, pues está muy padre el empoderamiento, qué padre que todos proponen, pero hay cosas que no se van a poder hacer o para poder llevarse a cabo va a ser necesario que los alumnos se comprometan. Y atención aquí, y subrayo la parte del compromiso, que más adelante vamos a ver, pero aquí lo subrayo. El negocio se viene abajo si falla el compromiso. Si el maestro no cumple con su parte o el alumno no cumple con la suya, hasta ahí llegó la negociación. Entonces, no podemos decir que somos docentes si no estamos dispuestos a comprometernos. Y por último, ya para pasarles el micrófono, la comunicación tiene que ser bien efectiva y tiene que ser bien clara, porque un profesor no debe actuar de mala fe. Un profesor no debe manipular. Entonces, debe de haber una comunicación clara
porque no se vale que el maestro prometa unas cosas y luego salga algo que, no, pero es que yo dije, mira, un ejemplo, parece chiste, pero pasa, que el alumno que llega y te dice, oye maestro, por cuestiones de trabajo no puedo venir a clases, ¿hay problema? Y el maestro le dice, no, no hay problema, y al rato el alumno reprobado, y el profesor, pero maestro, tú me dijiste que no tenías problema con eso, y el maestro dice, pues yo no tengo ningún problema, el del problema eres tú. Eso no es saberse comunicar, eso es negociar desde la mala fe, porque el maestro bien que sabía que el alumno iba a reprobar. Entonces el profesor tache ahí, no cumplió con su responsabilidad social, porque en lugar de darle alternativas, de ver de qué manera el alumno podía aprender, simplemente jugó con él para después, por un tecnicismo y chusco, decir que no es su problema. Entonces, para que la negociación sea buena, el profesor debe tener comunicación efectiva, para que luego no se cree la mala imagen de que no, ese profesor ni le creas, te va a prometer, no, ni le creas, porque tú te confías tantito y te reprueba. No sé qué opinen mis compañeros, pero estos tres yo creo que son bien importantes. ¿Cómo ven? Adelante. Es... Bueno, voy a hablar de la comunicación, pero aquí la experta es Baby. En la comunicación efectiva, en esta parte de la asertividad, difícil, cuando se están rompiendo los acuerdos, creo que todavía es salvable una negociación, pero a veces es cuando las emociones nos ganan. Y entonces aquí en la comunicación efectiva es cómo rápidamente podemos retomar a hablar el sentir, a hablar lo que nos está molestando del otro, las consecuencias de que no se estén cumpliendo los acuerdos y de inmediato dar otra alternativa para volver a encaminarnos hacia el objetivo. A veces se cuentan con muy poquitos segundos para poder calmar esa emoción de a veces de enojo, de frustración. Y además es porque nosotros, bueno, desde nuestro lado docente, si nosotros perdemos los estribos, se nos sale de las manos toda la negociación, ¿no? También el grupo puede sentirse muy frustrado. Entonces, y también pues el tener cuidado con el movimiento de las masas, ¿no? Sobre todo cuando es un profesor negociando con un grupo. Y bueno, lo que yo quería resaltar en ese sentido de lo que compartías de las alternativas, la comunicación efectiva, etcétera, era que al final del día estamos en esa búsqueda constante de un mejoramiento. O sea, esta negociación, todo eso nos debe de llevar justamente a esa búsqueda de mejorar, de estar más plenos, más en un equilibrio, ¿no? Porque también si nada más lo hacemos por hacer, pues qué sentido tiene, ¿no? O decir, como tú bien lo decías, ¿no? O sea, una mala negociación quizá disfrazada de, ay, soy el profe buena onda, yo no tengo problema en que no vengas a clase, pero no le estoy diciendo en una comunicación efectiva que si no viene a clase y que también si no cumple, pues definitivamente va a reprobar, ¿no? Porque quizá el chico dice, no puedo estar en clase, ¿no tienes problema? No tengo problema, pero también el chico como que debe de aportar más, ¿no? Es decir, no puedo estar en clase, pero ¿qué le parece si me pongo yo al día con tareas, trabajos, lecturas, etcétera? Entonces ya ahí cambia también, ¿no? Lo que se está diciendo y no nada más porque trabajo. Entonces también ahí pues implica el que quede definitivamente bien claro qué es lo que se busca, ¿no? De cuentas, yo creo que a través de la negociación, pues es esa búsqueda que, que, que estar así interior pues ahí, de la relación de los alumnos, ¿no? Ahora, si me permites, Miguel, ya vi los siguientes puntos, pero aquí hay que subrayar algo bien interesante que dice Ángeles de una negociación. La negociación a veces es muy rápida, a veces solamente tenemos unos cuantos segundos para decidir o tomar decisiones. Y hay un detalle que realmente pocos, bueno, yo me incluyo a veces, algunos hacemos, y es pasar de lo mental a lo escrito.
Ese ejercicio yo creo que es muy válido rumbo a los puntos que estás marcando ya, que en breve vamos a ver. Yo creo que en una negociación es muy necesario que quien está negociando apunte lo que está tratando de negociar, que lo vaya dejando claro. Si estamos queriendo llegar a acuerdos muy, muy claros, necesitamos apuntarlos. Porque pasa que en una negociación, en una discusión, en un acaloramiento de discusión, se nos olvida lo que dijimos al inicio. Entonces, aquí yo, una sugerencia. Nosotros somos docentes y se supone que estamos en un grupo y tenemos una pizarra. Vayamos apuntando los puntos, aunque sean breves palabras, pero podemos ir haciendo una lista. Que eso nos gana en otras culturas. Generalmente hay otras culturas que son muy, muy estructuradas y hacen gráficos, o sea, hacen gráfico lo que están planteando en lo verbal. Entonces, creo que eso nos hace falta. Hacer una lista, pasar de lo verbal a lo gráfico. ¿Cómo? Con una listita, simple, sencilla. Vamos poniendo puntos. Y entonces, sí, sobre esos puntos que estamos subrayando, estamos poniéndole una palomita o vamos borrando los que no nos interesan, sobre eso ya viene la negociación o los puntos que vamos a tocar en un momento. Pero yo creo que esto ya lo podemos ir haciendo desde que vamos haciendo la negociación, aunque sean breves segundos prácticamente lo que realmente dure la negociación. A mí me parece, por lo que los escucho, que hay una confusión con mis colegas. Ustedes han hablado mucho de que la negociación express, que tenemos que reaccionar. No, esperen, eso es la conciliación. O sea, la negociación puede tomarse hasta la primera semana de clases. No, la negociación nunca es rápida. No, lo que es rápido es una conciliación. La negociación, el maestro ya debe llevar con un acuerdo que debe de revisar con los alumnos. Por eso en el punto número 10 puse acuerdos. Esa es la parte que menciona Liz, escrita. También es cierto que, bueno, no sé si a nivel universitario todavía ustedes manejen que haya un representante de grupo y un secretario de grupo. Pero para eso sirve el secretario, ¿sí? ¿Sabes qué? Esta es la negociación que yo propongo como profesor. Revísenla y luego la consultamos. Sí, yo creo que más bien a lo que ustedes se refieren es cuando hay un choque y entonces tenemos que resolver rápidamente y que las partes queden por el momento tranquilas. Eso sería ya la conciliación. Pero eso sí, es a corto plazo o en breve. Pero ahorita estamos hablando de la negociación que se toma su tiempo, que el profesor debe llegar ya con una negociación. La negociación nunca surge de, oigan, ¿qué opinan ustedes? Y a ver qué digo yo. No, la negociación siempre pasa, siempre inicia cuando alguien propone algo. Entonces, para que el maestro no lo anden correteando los alumnos, ni lo anden presionando, ni tengas que improvisar, mi consejo es que el maestro llegue ya con una negociación para proponer. Y bueno, vámonos al número 7, que son los compromisos. El compromiso no es solo decir que sí. El compromiso es decidir libremente sacrificios y mantenerlos. Entonces, en los compromisos se tiene que decir, bueno, ¿qué están ustedes dispuestos a sacrificar? Profe, nosotros queremos que solo nos des una tarea quincenal. Va. Pero te comprometes a entregarla con estos y estos y estos requisitos, o te comprometes a, profe, ¿nos das 15 minutos de tolerancia? Va. Pero te comprometes a no faltar a ninguna clase, va. Ahí vienen los compromisos, profe. Pero tú tampoco puedes llegar tarde. Profesor, ¿puedes tú dejar de hablar así o de dejar de contar estos chistes? Va. Compromisos. Y luego va el tiempo. Tenemos que dejar bien claro el tiempo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, el primer mes es el mes de gracia, nos estamos conociendo. Hay alumnos que apenas se están inscribiendo. El primer mes tengo más flexibilidad que en los últimos 3. En los últimos 3 ya no hay la misma flexibilidad, pero yo les aviso porque luego notan el cambio, como que me vuelvo más estricto en el segundo mes y como que se asustaban. Entonces vamos estableciendo los tiempos, cuándo se les van a hacer evaluaciones, en qué van a consistir, etcétera. Las normas es lo que comentaba Angie. Bueno, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? Tanto del docente como de los alumnos, de la institución y de los padres de familia. Ahí sí, mucho ojo y repito, como decía Luis, por escritas. Y por último pasamos al acuerdo, que es cuando ya se acabó la plática,
ya pusimos sobre la mesa intereses, temas, ya se tiene una propuesta, acepta el grupo, acepta el profesor, ahí, en ese momento, se cierra la negociación. Como ven, no es algo que se tenga que hacer en segundos. La negociación dura mucho tiempo, por eso les recomiendo, profesores, ya llegar a clases con una propuesta y se pone a negociar con los alumnos. Y verán que con la experiencia y con el tiempo, cada cuatrimestre, semestre o año, según el periodo escolar que tengas, cada vez son menos los cambios que le vas haciendo. Porque en general, si un grupo logra negociar contigo, la mayoría de los grupos va a aceptar lo mismo, porque las partes no cambian en intereses muchos de un grupo al otro, pero no sé qué opinen ustedes. Según yo, en conciliación y en mediación se necesita de un tercero, y entonces por eso me parece que sí hay negociaciones que tenemos que ser en express, porque una cosa es que nosotros lleguemos con una negociación, pero a mí me llegaban a sorprender grupos donde cruzaba la puerta o estoy en una clase virtual y ellos de repente tienen una negociación porque algo les salió de manera inesperada, a veces institucional. Los típicos juegos deportivos donde quieren ir a apoyar al equipo de la escuela en tu hora de clase. Entonces, a eso me refiero, que a veces son negociaciones, sí, lo ideal es llegar nosotros ya con todo preparado, pero a mí me han hecho cambios o me han salido con propuestas que nunca se me hubieran a mí ocurrido, y donde rápidamente hay que hacer un repaso de a ver qué sí puedo hacer. A veces no te da tiempo ni siquiera de consultar reglamentos, coordinación, ni a nadie más, y estamos teniendo como la gran responsabilidad de dar respuesta a algo que se está poniendo ahí. Entonces creo yo que sí, lo ideal es tener las negociaciones como nos lo estás planteando, pero creo que sí hay algunas que se hacen en corto. Me gustaría escuchar a mis compañeros. Sí, mira, en la experiencia ahora sí que como director, sí sucede, sí hay muchos imprevistos, pero creo que también, pues hay que recordar que el docente se va formando con el tiempo y ese tiempo nos va dando experiencia. Y esa experiencia efectivamente nos va diciendo que va a haber ciertos imprevistos, como estos que tú comentas, de los deportivos, las campañas de boteo, ahora la vacunación y cosas como esas cosas. Pero yo pienso que entonces, sí tiene razón Miguel en que las negociaciones tienden o deberían de ser a largo plazo. Pero bueno, sabemos que nuestro curso o nuestro ciclo es muy cortito, entonces también no podemos hacer negociaciones de 3, 4 meses, porque pues se nos acaba el curso. Entonces, sí tenemos que tener como docentes claro que tenemos que negociar en la primera semana. Y entonces, en esa semana, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos negociar? Si ya sabemos que tenemos ese tipo de actividades, se pueden presentar de antemano en los primeros días. Les digo, ¿saben qué? Se puede, probablemente tengamos este tipo de eventos. Hay universidades que de repente hacen concursos de no sé qué, para sacar a no sé quién, para que canten no sé dónde, y entonces tú dices, espérame, en mi clase, bueno, ok, sí, va a tener que ser en mi clase porque es la única hora en la que te van a dar chance de que vayas a hacerlo. Pero si ya lo sabes, ya lo más o menos lo anticipas, pues lo negocias con ellos precisamente. Y creo que es muy válido aquí decirles, ok, van a participar en esto, ok, ¿a qué se van a comprometer? Y tiene razón Miguel en eso. Pero lo que yo decía, y le damos la palabra a Angie, lo que yo decía es que en esas negociaciones normalmente las hacemos verbales con los alumnos, porque nos agarran muy rápido, es algo muy inmediato, a veces los imprevistos son inmediatos, pero cuando tú llegas a una negociación o llegas a un tiempo en el cual sabes que vas a negociar, yo insisto, ok, yo negocio sobre lo que estoy afirmando y te lo voy a dejar escrito aquí, aunque sean 2, 3 palabras. Ya después en la conciliación ya vemos qué quitamos, qué ponemos y ya hacemos el acuerdo. Y si quieres hasta un acta llegamos a hacer, ¿no? Como se debería de hacer. Pero yo he visto muchas negociaciones verbales que acaban en pleito.
porque no se respetó, porque no se dijo, porque si se dijo no se acordó y entonces todo resulta mal. Entonces creo que aquí, con la experiencia que tenemos de muchos años, creo que deberíamos de saber negociar en una semana los imprevistos que podemos tener y repito, o sea, desde el momento en que empiezo la negociación, voy apuntándole. A ver, tú, pásate para acá y me vas a ir apuntando, o paso a uno al pizarrón y vele apuntando lo que vayas escuchando y luego le borramos y le quitamos. Adelante, Andy. Es que hay materias de posgrados en algunos lugares que duran un fin de semana nada más, maratónicos, donde muchas horas y sobre la marcha pasan cosas. Y hablando de al revés, o sea, recuerdo alguna ocasión en que la que amaneció enferma fui yo, tenía que viajar y no podía, o sea, no podía salir y estaba todo preparado. Entonces ahí la negociación fue... ¿se va a mover todo un calendario? No, ahí sí, a lo mejor ya no estamos hablando solamente de una negociación, ahí estamos hablando ya de una conciliación, pero son cosas que ocurren, que no nos da tiempo de planear ni para un mes. Sí, como les decía, con la experiencia uno va mejorando sus negociaciones, pero si nosotros los profesores hacemos bien nuestra chamba, yo creo que desde media superior, pues ya cuando nuestros futuros estudiantes lleguen a posgrados, ya llegarán sabiendo negociar. Porque esto que comenta Angie es culpa de que nunca nos enseñan a negociar en la escuela. Entonces, de repente, en cuanto nos dan un poquito de poder, en cuanto nos sentimos con un poquito de autoridad, ya queremos hacer al maestro, hacerlo y deshacerlo. Pero bueno, esa es una de las ideas de este conversatorio, empezar a crear conciencia de que si enseñamos a negociar desde la casa y hay un reforzamiento ya más profundo de qué se debe negociar en la escuela, posiblemente ya tendremos mejores generaciones que no salgan con eso de que dejo de dar clases porque pues quiero ir a echar porras. O sea, ya yo apuesto mucho a que vamos a tener alumnos con otra mentalidad, pero me parece que Luis quería comentar algo más, ¿o no? No, adelante. Hay que completar Bueno, pues los puntos. me gustaría continuar con este tema de que no se debe negociar, porque fue una de las inquietudes que Angie nos comentó hace rato, ¿no? O sea, tampoco se trata de que todo es negociable. Entonces, yo creo que lo que no se debe negociar, ahorita me dicen ustedes qué opinan, pero número uno, la seguridad, ¿no? Yo creo que el alumno puede hacer 1000 propuestas, pero de entrada, si es alguna que lo ponga en riesgo a él, a mí mismo, a la integridad de la escuela, es un no. Me acuerdo que hace años en la prepa 3 de la Universidad Michoacana me pidieron que les dejara hacer una posada, querían hacer una fogata, y les dije que no, porque eso era muy peligroso. Pues se aprovecharon, se encerraron en un salón, pusieron butacas contra la puerta y pues hicieron una fogata ahí, y al rato se nos estaban asfixiando todos porque ya no podían salir. Entonces es como, pero si les estamos diciendo que no, es por algo. Entonces yo creo que sí, la seguridad nunca se debe de poner en riesgo. Dos, la calidad académica tampoco. ¿Por qué? Porque sí es cierto que a veces como profesor a lo mejor nos toca ser un poquito graciosos, nos toca contar más anécdotas, ser un poquito más relajados, sí, pero no poner en riesgo los contenidos o la parte de la calidad, lo que realmente el alumno necesita aprender. Y eso nos lleva a la integridad, a que no nos salgamos demasiado de los temas. Si este es el tema central, porque yo conozco profesores que terminan contando su vida, de sus divorcios, como si fuera a venir en el examen, ¿no? Es como que, espérame, es que, o sea, qué padre que nos des esa confianza, profe, pero estamos perdiendo de vista el objetivo que es pues que nos enseñes, ¿no? La cuestión legal, también eso es fundamental. No porque un grupo se ponga de acuerdo en que va a hacer algo, significa que la ley lo va a permitir. Entonces no vayamos en contra de las normas y los reglamentos de la escuela o de la institución. El bienestar emocional. No se permite, por ejemplo, si alguien me dijera, profe, ¿podemos insultarnos? Profe, ¿nos das permiso de bullear? No. O sea, yo creo que es innegociable. Aquí se va a respetar a todos y se va a permitir la inclusión y se van a respetar las diferencias. Y el último,
que no debería de mencionar, porque en un mundo bueno no debería de existir, pero lamentablemente lo tenemos que decir, la ética no se puede negociar. O sea, no podemos ir en contra de lo que es lo correcto. Así tengamos 1000 alumnos que nos estén diciendo, ándale, profe, date por una botella, ándale, profe, mira, te llevamos al table y nos pasas, es un no definitivo. No sé lo que ustedes quieran agregar, pero para mí estos son cosas que no se pueden negociar. Así quiere ser el profesor más innovador, el profesor más moderno, esto no se puede negociar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Yo agregaría a esas características que tú mencionas un poquito también el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? En todos los sentidos, tanto del docente a los alumnos como a la inversa, ¿no? Eso es también fundamental. Sin duda que partiendo del respeto, y lo hemos hablado en los conversatorios, estos valores universales que también se van dejando de lado y nos vamos haciendo de, ay, si el profe es cuate, el profe es buena onda, el profe, pero también esa línea delgada que de repente ya raye en el no respetar, en el no darle esa jerarquía que debe de seguir existiendo de cada ser humano. Eso es lo que yo quería comentar. No sé, Luis, Angie, estamos casi por terminar, no sé qué más haya, pero los escuchamos antes de que este programa termine. Nada que agregar. No, ya yo creo que está muy claro lo que no se puede negociar, porque eso resumen perfectamente todas las situaciones que se pueden llegar a dar, ¿no? Claro, claro. Yo también estoy de acuerdo. No, creo que no podríamos haber cerrado mejor, definitivamente. Miguel, tú algo más que nos quieras compartir de esto. Y bueno, al final, pues no sé si el tema de conciliación se le dio más a la negociación, si termináramos ahondando un poquito más en el próximo conversatorio, porque también creo que es importante, como bien lo decía Angie, ya interviene un tercero, a veces en estas conciliaciones, etcétera. Entonces, ver, no sé si así lo están de acuerdo en que pudiéramos comentar en el programa siguiente. Y bueno, pues no sé, algunos tips, alguna idea final para el docente respecto de negociación, pues yo creo que está muy bien si todavía tenemos un par de minutos en el que les podamos pues compartir desde su experiencia qué les sugieren, todo esto que a ustedes les ha tocado vivir, que pueden ellos aplicar en sus entornos. Bueno, pues yo ya les había comentado, yo creo que es importante que tú como profesor tengas una primera propuesta a tus discientes. Yo creo que el profesor debe de llegar siempre preparado con una propuesta de evaluación, de cómo se va a manejar la clase, de cuáles son los objetivos, de cuál va a ser su dinámica. Yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, yo soy discursivo, porque mis materias se prestan para que sean muy discursivas. Pero ha habido ocasiones donde me han pedido que si las puedo hacer más expositivas, y entonces, claro que sí, les preparo sus PowerPoint, les hago sus diagramas en el pizarrón. Esa es la negociación. Pero yo nunca llego a un salón de clases diciendo, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo quieren que sea la clase? No. Yo llego diciendo, soy fulano de tal y mi propuesta es esta y esta. Les doy algunas opciones. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué proponen? Y la mayoría de las veces es 1 o 2 cambios los que se hacen. Cuando tú como profesor ya tienes más experiencia, pues ya vas adquiriendo más facilidad para negociar y llega el punto en el que pues ya no te cuesta nada de trabajo llegar a una negociación. Y por último, consejos, ya que vas a empezar a proponer tu negociación, te recomiendo, por favor, sé muy abierto, maneja vías de comunicación con tus alumnos, sé transparente, sé honesto y por favor mantén la calma y sé muy tolerante porque hay grupos que les cuesta un poquito negociar, ¿no? Puede ser que estén muy cerrados, que les digas, ¿cómo ven ustedes? Y nada más te digan, sí, profe, como tú digas, no les está
tienes que más o menos motivarlos a que sí opinen. Y si por el contrario te toca un grupo que dice, no, el profe pasado nos gustaba más porque él hacía esto y esto y esto y esto, respira hondo y busca la manera de conciliar. Pero sí, como dices, Baby, yo creo que el próximo programa va a ser de pura conciliación porque es otra habilidad que tenemos que trabajar arduamente. Y bueno, ese es mi resumen, mi cierre. Gracias. Adelante, Luis, te escuchamos. Pues mira, yo lo que puedo decir es como mensaje tanto al docente como para las autoridades, sería capacitación. Yo creo que no todos somos negociadores, no todos sabemos negociar, pero sí podemos lograr implementar la habilidad de negociación. Entonces, yo creo que para las autoridades hay mecánicas de poder enseñar cómo negociar. Y cuando el maestro no tiene esa capacitación, pues se le pueden sugerir muchos programas documentales que puede estar viendo, que puede estar observando, donde, bueno, hay ese ejercicio de intercambio, de negociación o de discusión, de disertación con el que se puede autocapacitar. Entonces, la capacitación creo que aquí es un aspecto fundamental para poder mejorar esa práctica de la negociación. Doctora Angie, ¿algo que guste finalizar? Nada más para complementar lo que decía mi compañero Luis. Es bien importante que la institución deje claro al docente en qué lo va a apoyar, en qué lo respalda, porque eso empodera y eso también permite el poder tomar decisiones con más seguridad, sin el miedo a que vaya a ir en contra de la misma institución o para saber qué se espera de nosotros. Creo que eso también ayuda bastante. Cuando no hay muy buena comunicación con la coordinación, creo que o con los directivos, creo que es más fácil cometer graves errores. Muchísimas gracias, pues de verdad que fue un programa muy, muy rico, muy interesante también. Agradecerles, pues, agradecer a quienes nos estuvieron siguiendo el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima, que descansen. Gracias. Chao.